Ya comienza Hágase la Luz, donde descubriremos cómo Chile enfrenta los desafíos energéticos del mañana. Conversaremos con pioneros y líderes de la industria que están trabajando en soluciones innovadoras para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética. Saludamos a todos quienes se conectan en este martes 11 de agosto, capítulo 248 de un nuevo capítulo de nuestro podcast Hágase la Luz. Me acompaña Patricia D'Arés. ¿Cómo estás, Patricia? Gracias, un gusto de que hagamos el programa juntos nuevamente. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué Muy viene bien, para hoy? Daniel, buenos días y buenos días a la audiencia. Hoy tenemos un tema interesante porque seguimos un poco con el tema del último capítulo que grabamos junto, que es la banca, vamos a decir, el Project Finance, en qué están, cómo han vivido los últimos años, qué piensan, por ejemplo, del mercado regulado, de la licitación de suministro que han salido las bases hace poco, qué se está financiando, qué no se está financiando, qué ha pasado con los PMCDs, qué está pasando con el BES. Así que el invitado de hoy también es de la banca internacional y nos va a contar de muchos temas que son de actualidad. Efectivamente, así que esa es la promesa, esa es la invitación para el día de hoy. Y como hablaremos de Project Finance, tasas, condiciones crediticias más estrictas, eso nos lleva de alguna manera a la realidad del mercado actual. El acceso al capital, las dificultades, exigencias. Entonces, de alguna manera, motivado por eso, es que elegí una canción que alguna relación tiene con esta materia. Un clásico del más bien soul rock de los 80, que se acerca a la temática del día de hoy y que de alguna manera cuenta una historia a propósito de cómo ajustarse el cinturón, cómo adaptarse a las nuevas condiciones. Así que vamos con Simply Red y Money's Too Tight y volvemos con el invitado del día de hoy. I've been laid up from work, my rent is
the earth move for you, Nancy? Did the earth move for you, Nancy? Yeah, I'm talking Nancy. 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 Yeah, I'm talking about her. Después de Simply Red, Money's Too Tight, y tenemos con nosotros a nuestro invitado de hoy, Stan Malek. Yo conozco a Stan desde hace mucho tiempo, yo creo que desde el 2011, 2012. Por ahí. Stan es originario de Polonia y es otro europeo, vamos a decir, que tiene mucha trayectoria con Chile, tiene una trayectoria muy internacional. Lleva en Chile desde el 2013, donde trabajó en Sierra Gorda, fue vicepresidente de Project Finance en Sumitomo Mitsui Banking Corporation del 2015 al 2019 y actualmente es Senior VP en DNB desde el 2019. Stan además estudió un máster en Computer Science en Imperial College de Londres y además estudió Economía y Ciencias Políticas en LSE, London School of Economics, y creo que también has estado en Madrid viviendo, o sea que es súper internacional, has estado por muchos sitios. Efectivamente, me ha tocado también vivir en Moscú cuando era niño, entonces para mezclar aún más. Mi esposo también vivía en Moscú 6 años. Bueno, luego ya habláis algún día de esta experiencia porque es un poco interesante, vamos a decir. Así es. Bueno, Muy sí, bien, Stan. Bienvenido a Hágase la Luz. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias Daniel y Patricia por su invitación. Feliz de estar con ustedes esta mañana. Estamos entonces, y lo primero, Stan, es preguntarte para que nos vayas introduciendo un poco en el tema y en donde hoy día tú te desempeñas, en el área donde ejerces. Y para quienes no te conozcan un tanto o tengan poca aproximación, poca cercanía con lo que es un Project Finance, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, en qué consiste el trabajo que estás haciendo en tu ámbito de acción. Sí, para dar un poco de intro, efectivamente ya llevo 13, 14 años aquí en Chile. Antes de eso vivía y trabajaba en Londres, también en sector bancario, y justamente llegué aquí a Chile para trabajar en gran minería, también en área de finanzas, en un proyecto que también en su momento fue financiado en manera de Project Finance en minería, y fue como muy interesante partir por el lado de sponsor, porque también luego me dio un poco de perspectiva de al final cómo los dueños de proyectos ven el tema de financiamiento, de potenciales problemas, cómo lo enfrentan, porque como creo que vamos a ver, el mundo de Project Finance al final uno casi se podría considerar que se casa con el banco, porque al final hay mucha integración entre el dueño del proyecto y el banco. Entonces esta convivencia, si todo va bien, por supuesto todos felices, pero si hay temas, estos temas a veces cuestan de resolver. Pero bueno, después de llegar aquí, trabajar un par de años en el sector minero, decidí volver al sector bancario, donde justamente me cambié a un banco japonés, SMBC, donde trabajaba y cubría como el negocio de Project Finance en el sector justamente de energía y minería. Y fueron justamente estos años donde partió todo el boom de energía en Chile, de renovables, de nuevos PPAs, que al final como abrió este espacio. Entonces ahí estaba como
aprendiendo toda esta industria. Y luego, desde 2019, entonces justo antes de pandemia, me cambié a un banco noruego, DNB, donde sigo trabajando hasta el momento. Ahí soy responsable por área también de energía de Project Finance. Y bueno, y también para la gente que no está tan como cerca de lo que es Project Finance, al final es como, para resumir, es una forma de financiar energía, de financiar proyectos de infraestructura que no depende tanto del balance del dueño o de los accionistas, pero se enfoca principalmente en los flujos del proyecto como fuente de repago de la deuda. Entonces, el banco no tiene el derecho de al final ir a los accionistas y pedir dineros, aportes adicionales si algo va mal con el proyecto. Esto significa que al final, antes del prestar, tenemos que entender todo como los aspectos del proyecto, sean técnicos, regulatorios, toda la estructura comercial, hasta temas medioambientales, comunidades, para al final tener tranquilidad que en el plazo de 10, 15 años, porque así normalmente es el plazo que uno tiene que considerar para poder financiar estos proyectos, no pase nada malo y que al final vamos a poder como recibir nuestro préstamo de vuelta. Entonces, con eso espero que como respondí tu pregunta, pero también quizás para solamente terminar, lo bonito de todo esto es que al final, trabajando en Project Finance, logras aprender muchísimo de los proyectos, ¿no? Porque tienes que al final entender todo y luego poder defenderlo internamente para recibir aprobación interna de crédito para al final poder prestar. Entonces, con eso creo que respondí la pregunta. Y me voy a enganchar de una cosa que has dicho, Stan. Tú estabas hablando en 2013-2014, cuando empezaron, digamos, el boom de las renovables en Chile, y empezaron mediante las licitaciones de suministro, que se veían en ese momento como la puerta de entrada de los renovables al mercado, y eran contratos que eran muy valiosos y muy bien cotizados. Y recientemente se han publicado las bases para una nueva licitación de suministro en Chile. Pero digamos que el ambiente con respecto a estos contratos ha cambiado bastante, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a estos procesos que inicialmente eran la niña bonita de los bancos y ahora mismo, son un poquito más complejos y tal vez no son el foco de la mayoría del Project Finance? Sí, no, es esos famosos PPAs de distribuidoras. Yo creo que podríamos dedicar varios como podcasts seguidos sobre este tema. Hay escritos al respecto, sí. Al final, es efectivamente gracias a estos PPAs que se abrió muchísimo el mundo como de Project Finance, de competencia en el sector chileno de energía. Y justamente como tanto mi empleador de ahora, de DNB, como SMBC, fueron creo que unos de los primeros bancos que lograron al final aprobar financiamiento para proyectos con estos PPAs. Es ahí donde estuvimos haciendo muchísima análisis de bancabilidad, de ciertas deficiencias y riesgos como que estaban ahí. Yo creo que siempre los teníamos ahí en nuestras mesas y analizados, pero creo que como al final ya se sabe bien, la escala creo que de turbulencias que hemos visto fue mucho más amplia que cualquier persona creo que había como previsto antes. Y aquí estamos hablando principalmente yo diría de dos cosas famosos como desacoples, que cuando estuvimos viendo estos como proyecciones de antes, creo que en peores escenarios se proyectaba desacoples que podrían llegar a 20, quizás $30, estresando el sistema.
Mientras hace 2, 3 años, precisamente después del crisis estaba derivado de la guerra en Ucrania, vimos desacoples de 3 cifras, como que estaban ahí por varias semanas. Entonces, eso creo que era uno de los temas. Otro tema fueron famosos costos sistémicos, como que en cada proyección, mirando desde 2013 hasta 2015 y incluso más tarde, estaban como en low single digits, ¿no? Nunca vimos proyecciones que estaban más de $5. Y bueno, en la realidad que ha pasado y que estamos viviendo todavía, vemos que estos subieron. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque justamente las nuevas bases de cuáles preguntas resuelven estos 2 puntos de forma bastante decisiva. Lo que sí es un poco, yo diría, malo, pero bueno, mejor que lograron esto ahora, porque temas así ya podrían haber como sido implementados hace tiempo. Entonces creo que pena que no fueron implementados antes, pero es bueno que para ahora ya lo están resolviendo. Pero quedan temas ahí que creo que siguen, yo creo que molestando al sector bancario. Principalmente eran relacionados a todo lo que ha pasado con famosos programas tech en su momento. Ese tema al final y la manera que fue implementada, y no digo como que la solución era mala, pero la manera que como fue implementado fue muy lento. Y al final, en varios proyectos, causó muchísimo estrés financiero y por eso, como existe todavía miedo, que en procesos como y en adelante, cuando vemos que viene cada vez más presión por los precios de clientes regulados, cosas similares pueden pasar, ¿no? Y mientras las bases sí se mejoraron, este tema de estabilidad política regulatoria es algo que todavía está ahí y es un tema como vigente para nosotros. Y creo que para terminar, yo creo que aquí cabe mencionar que todavía existen muchos proyectos con los PPAs anteriores de distribuidoras. Muchos, si no gran mayoría de estos proyectos siguen con cierto grado de problemas, para ponerlo así de forma genérica. Muchos de esos ya fueron reestructurados, algunos incluso se fueron a procesos de bancarrota y no es algo que como sector financiero puede olvidar rápido, ¿no? Todavía hay gente ahí que recuerda qué significó financiar estos proyectos y aún con estas mejoras existe miedo. Entonces, no es así tan fácil de cambiar bases y partir como de cero, sí. Sí. Oye, y para hacer la acotación solamente, cuando dices que se han cambiado las bases, me imagino que a lo que te refieres es que ahora los proyectos pueden optar por hacer una oferta cerca de donde tienen el proyecto, de esa forma saltarse ese desacople, digamos, si tu proyecto está en el norte y tú estás al final suministrando al sur, puede haber una diferencia fuerte de precios, entonces vas a la zona donde tú quieres estar. Y el otro punto era con respecto a los costos sistémicos, que obviamente esos se pasan al consumidor. Entonces, de esa forma, de alguna forma, el proyecto externaliza ese riesgo, pero no es que el riesgo haya desaparecido, sino simplemente que lo toma otro. Correcto. Y también hay mejoras con otro punto relevante donde había muchísimo sufrimiento, es que estos proyectos no son efectivamente take or pay. Entonces el volumen al final contratado no significa que va a ser el volumen que las distribuidoras te van a retirar si la demanda no crece de acuerdo de la pauta que fue como prevista. Entonces sí. Eso en el pasado ha causado como situaciones donde al final 40% del contrato nunca fue como consumido y entonces
el proyecto estaba mucho más expuesto al mercado spot que como que era al final previsto durante el cierre financiero, ¿no? Entonces, Perfecto. pero ahora sí, existen mecanismos que mejoran esto. Entonces, en general, yo diría que es muy bueno que se han hecho estos cambios, pero no es así fácil de olvidar lo que ha pasado. Pero yo creo que vamos a ver bancos financiando estos proyectos con nuevos PPAs. Hablamos un poco de eso, Stan, porque ya te referiste a la estabilidad o inestabilidad política, regulatoria. Y bueno, tú has seguido de cerca nuestra realidad y conoces la curva que ha recorrido el país, la trayectoria que ha recorrido Chile. Entonces, ¿cómo proyectas esto hacia adelante? ¿Cómo están las perspectivas hoy mirando al futuro? Ya no mirando el pasado, hecho está, y lo que viene. ¿Cómo proyectas lo que viene hacia adelante? Sí, yo creo que Chile todavía, si uno pone en perspectiva la zona, aquí en toda América Latina, sigue siendo uno de los mercados más atractivos como para invertir y sigue siendo también uno de los más estables, ¿no? En forma regulatoria. Sí, como había ciertas turbulencias, pero yo creo que nueva administración creo que ha dejado claro que como va a tener como más cuidado con estos asuntos. Y yo creo que aquí no quiero que el mundo piense que dado como que algo se ha financiado como en el pasado, considerando muchos años en adelante, que esto significa que el sector bancario no puede aceptar ningún cambio regulatorio durante estos años y que estamos siempre en contra. No es el caso. Lo único que nosotros como estamos buscando, dado que siempre estamos considerando flujos de los próximos 15, 20 años, es como claridad y como poder anticipar los cambios con suficientemente tiempo para poder reaccionar. Y hay que aquí destacar que Chile, hasta como aparte de unas excepciones, lo ha manejado muy bien. Yo creo que tenemos enfrente ahora como un sistema que requiere como actualizaciones. Viene una ola tremenda de baterías, de como energía más energía renovable. Vemos también fuertes cambios en hidrología. El cambio climático como causa que el tema de hidrología en Chile es de verdad muy difícil de prever, y aún con toda energía renovable no convencional, aquí hidrología y los hidros siguen teniendo muy fuerte impacto en el sistema. Entonces, con sistema tan dinámico, con mucha tecnología que viene, eso sabemos que requiere cambios muy fuertes regulatorios, incluso para mencionar algo específico, temas de capacidad y famosos pagos por capacidad. Vemos que ciertas tecnologías reciben pagos como para incentivar la inversión, pero nosotros ya queremos ir un poco más adelante porque sabemos que ciertas cosas terminan en incluso años 2030, 2034, pero nosotros vemos incluso más adelante. Entonces ya a nosotros nos encantaría saber qué va a pasar, mientras sabemos que en el mundo político los plazos a veces son mucho más acotados y si estamos hablando de algo tan lejano, nadie incluso lo quiere tocar. Entonces aquí el mensaje es, sabemos que hay que actualizar, sabemos que vienen temas regulatorios y lo único que pedimos es claridad y ojalá tiempo de poder anticipar. Súper, y colgándome de eso, recientemente ha habido cambios en la regulación PMGD con la publicación del Decreto Supremo 1 en particular. ¿Se están financiando, refinanciando? ¿Les dio suficiente tiempo a reaccionar? ¿O cómo lo han vivido? ¿O en qué formatos están financiando estos proyectos ahora mismo? ¿Cuál es la situación desde el punto de vista de la banca?
Sí, no, ese tema, Patricia, de los PMGDs es algo que efectivamente sigue siendo nuestro dolor de cabeza desde ya un par de años. Y aquí yo creo que los dos cambios como dos digo porque son temas más relevantes para nosotros, y aquí me refiero al tema de como que los PMGDs van a tener que compartir el famoso curtailment. Y el otro tema muy relevante es que desde nuestro punto de vista el precio estabilizado desaparece en 2034. Esos temas como que fueron anunciados hace como ya un par de años, sabíamos por eso que van a venir. Para nosotros, desde el momento que como empezó la discusión, sabíamos que es solamente un tema cuándo y en qué formato, y que al final tiene que venir, porque al final creo que el sistema anterior mandaba malas señales, y dejarlo así creo que sabíamos que no podría ser una solución. Entonces, desde ya hace tiempo estuvimos implementando en nuestras estructuras de financiamiento cláusulas que justamente dan como protección para el banco, y que al final van corrigiendo la gran reducción en ingresos que van a tener estos proyectos. Aquí estamos hablando de potencial reducción de 10, 15, 20% de ingresos, dependiendo de como propiedades que tiene el proyecto, su ubicación. Entonces, no es algo como que se puede ignorar por ningún momento, ¿no? Entonces, lo que sí estamos viendo ahora, que aún con ya un poco de claridad qué es lo que va a pasar con estos proyectos, es difícil tocar y financiar PMGDs para el sector bancario. Y aquí yo diría que hay como dos razones, porque sabemos que ya existen más de 1.000 megas de estos proyectos en operación o casi llegando a operación. Gran parte, si no todos, fueron financiados en el formato de Project Finance por bancos o por otros inversionistas. Y estos financiamientos ahora, varios de ellos necesitan refinanciarse. Y si ahora aplicamos las típicas como métricas para dimensionar el nivel de deuda que podemos pasar a estos proyectos, vemos que no alcanzamos los niveles que son necesarios para refinanciar. Entonces, eso significa que si quieres efectivamente avanzar con el refinanciamiento, tendría el sponsor que inyectar equity para renovar su contrato de financiamiento. Algo que sabemos es muy duro. En la práctica, ¿esto es posible? O sea, con los clientes que tienes, ¿esto se hace? ¿O lo que está pasando más bien es una venta de esos proyectos a empresas a lo mejor más grandes que tengan más la capacidad de hacer eso? Yo diría que es un poco temprano para dar respuesta definitiva. Vemos que hay algunos como proyectos, algunos financiamientos donde sí sponsors muestran apoyo. Yo diría que estos son más que no fueron tan apalancados, donde efectivamente se ve que con un par de años donde se aplicarían lo que nosotros llamamos como sweeps, donde al final lo que significa eso es que cada dólar que genera el proyecto va al final a prepagar la deuda para un poco acelerar el prepago, para justamente reducir el apalancamiento. Ahí vemos que el equity value, como nosotros lo llamamos, está, y ahí vemos como mayor espacio y mayor como voluntad de parte de sponsors de apoyar los proyectos, pero también dependiendo también de situación del dueño, hay muchos proyectos que sabemos que poner nuevo equity en la mesa es casi imposible, y entonces ahí estamos hablando de justamente lo que mencionaste, potenciales ventas forzadas, refinanciamiento forzados, y
y mucho dolor para ambas contrapartes, ¿no? Para el banco y para el dueño. Entonces, eso es algo que justamente está en desarrollo. Todos estos procesos de cómo ver qué aplica, cómo va a funcionar el acuerdo de crédito, es algo que tanto nosotros como la industria estamos analizando. Los abogados tienen que también tomar como su rol en definir si ciertas estructuras se han gatillado. Nosotros en inglés sí lo llamamos como change in law provisions. Entonces también hay que ver, ¿se gatilló, no se gatilló, en qué momento, qué se hace? Entonces yo creo que toda la industria está justamente analizando eso. Y lo que sí, efectivamente, para no dar solamente el mensaje así negativo, lo que sí vemos que varios sponsors están haciendo es que están diluyendo un poco los PMGDs en nuevos financiamientos con proyectos de escala industrial. Y entonces al final se hace un financiamiento o refinanciamiento donde hay un portfolio de proyectos y donde los PMGDs quizás llevan o como suman a un 20-30% de exposición, mientras el resto es un proyecto de escala industrial con su PPA bancable y como al final su flujo mucho más previsible. Entonces, de eso ya vimos un par de ejemplos en el mercado. Se han hecho, incluso lo que estamos observando es que varios jugadores de PMGDs, dueños de proyectos de PMGDs, están buscando nuevos proyectos de escala como industrial o proyectos operativos para justamente poder mezclar sus PMGDs y con eso lograr como nuevo refinanciamiento o financiamiento. Entonces, soluciones hay, pero sí es como difícil. Y yo creo que también para ir más adelante, lo que estamos escuchando es que varios jugadores de PMGDs están incluso buscando PPAs. Entonces es algo para de forma un poco voluntaria salir del régimen de PMGD, cambiando su perfil comercial a un perfil típico contratado con PPA y con eso al final lograr y sacar buen financiamiento. Perfecto. Stan, ya se nos ha pasado el tiempo, tenemos que ir a la música y es tu turno. Tienes que tomar los controles de la radio e invitarnos a escuchar un tema. Cuéntanos, ¿qué tema elegiste y por qué? Sí, aquí yo creo que por lo menos para mí fue como muy fácil porque, bueno, voy a primero decir la canción, famosa canción que creo que conoce todo el mundo, tremendo ambiente que se logra, es The Doors y Riders on the Storm, ¿no? Y yo creo que, ¿por qué la elegí? Porque de verdad, como después de ya 12, 13 años en esta industria de financiar proyectos y financiar energía, veo que aquí hay una tormenta todo el tiempo. Hay pocas pausas donde uno tiene momentos de tranquilidad, pero las tormentas vienen cada tiempo, ¿no? Y creo que algunos ya mencionamos. Famosos PEC, crisis de los combustibles relacionados a la guerra en Ucrania, desacoples, ahora, bueno, luego curtailment que nadie ha provisto. Ahora vemos una ola de BES y ¿qué va a pasar? Vamos a tener curtailments nocturnos del mismo porte que tenemos diurnos con energía de solar. Entonces, es creo que muy buen reflejo de lo que está pasando en esta industria y creo que es muy buena canción aparte de este tema nuestro de energía y del Project Finance. Muy bien, vamos con The Doors, Riders on the Storm y volvemos con la segunda parte del programa del día de hoy. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown.
like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand, make him understand. The world on you depends, our life will never end. Gotta love your man, yeah. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. Riders on the storm, riders on the storm. Bueno, volvemos de Riders on the Storm de The Doors. Y yo quería preguntarte, Stan, para ir directamente al punto clave, sobre los proyectos BES. Se están financiando muchos mediante Project Finance y específicamente los BES Standalone. ¿Son financiables o qué perspectivas ves para este sector? Sí, no, tema de BES al final como es como nuestro, yo diría, como bread and butter de cada día, desde como hace
yo diría, 3 años. El primer financiamiento que logramos fue al final de 2024 y desde ahí todo lo que hacemos involucra en algún formato BES. Gran parte de lo que estamos haciendo es nueva generación, principalmente solar, con grandes sistemas de BES de almacenamiento. Yo diría que como durante toda mi carrera, creo que jamás vi tanta actividad como en los últimos 2 años en el mundo de Project Finance. Y todo eso gracias al mundo de BES. Por supuesto, estos financiamientos vienen con PPAs bancables, entonces también el tema clave que vimos como gran demanda para energía principalmente nocturna, y con eso se ha financiado gigavatios de energía, ha ingresado billones de dólares al sistema chileno. Y bueno, siempre también y de forma muy rápida nos llegaron como también miedos de qué es efectivamente si vamos a tener como otro boom y quizás vamos a sobregirar tal como lo hicimos con Mundo Solar. Entonces, esos son, yo diría, también primeros como preocupaciones que empezamos a tener, porque también la proyección de a qué monto de capacidad vamos a llegar han sido como muy variables. Partimos primer financiamiento con proyección que vamos a llegar a 3 gigavatios en 2030 y creo que como ya sabemos ya estamos en esta cifra ahora. Entonces nuestras últimas proyecciones van por 10 gigavatios en 2030, pero tomando la lección desde los solares, vemos que ahí el error fue de una escala mucho más amplia. Entonces es un tema que efectivamente sigue en nuestro radar. Stan, a propósito de preocupación, indicaste, y de lecciones aprendidas, algo que se empieza a sentir, que se empieza a medir en la temperatura ambiente, al menos del lado de la industria, algún nivel de endurecimiento de las condiciones crediticias. No sé cómo lo están viendo ustedes, qué impacto está teniendo o podría tener, y también preguntarte hacia futuro. Hay más inversiones, la descarbonización no está cerca de lograrse, los cambios que requiere la matriz energética en su conjunto demanda capital. ¿Hay escala para eso? Yo creo que para responder en orden inverso, hay capital infinito para invertir. Lo único es que hay que cumplir con condiciones, yo diría, básicas y al final lograr como estabilidad de flujos que normalmente se logra con los PPAs. Entonces, una vez cumplido eso, existe, yo diría, capital casi infinito para justamente una jurisdicción como la chilena para como hacer deployment y financiar la construcción. Con respecto a las condiciones, yo diría que lo que hay que tener más y más en cuenta es temas de inflación y derivado a esto son las tasas. Aquí yo diría es como donde vienen como un desafío, porque mucha gente como tiene en consideración tasas muy bajas que efectivamente hemos tenido durante los últimos 10 años o incluso más en Estados Unidos. Y vemos que ese como mundo de las tasas bajas puede terminar. Eso significa que hay que descontar los flujos como con mayor tasas de descuento y eso significa que hay que, al final, todo puede encarecer. Eso al final se traduce a precios de PPAs más altos para poder justamente compensar el costo de capital que está necesario. Porque por el lado de yo diría por el lado de los como condiciones que requieren bancos mismos, yo diría que vemos muchísima competencia en Chile. Eso al final es bueno para consumidores finales, porque el sector bancario aquí es muy competitivo. Vemos bancos, bancos principales europeos,
vemos también bancos de Estados Unidos aterrizando más y más. Incluso bancos chinos se ponen activos. Eso aparte, por supuesto, de los como banca tradicional japonesa que siempre ha estado aquí. Entonces, entre los bancos, el sponsor puede elegir muy fácilmente y eso al final incluso nos causa, yo diría, problemas que con este nivel de competencia se nos exigen condiciones que son muy agresivos, que normalmente no nos gustaría tomar, pero por el tema de competencia seguimos soltando poco a poco. Entonces al final capital hay, condiciones están, pero sí el tema de macroeconomía hay que tener en cuenta porque es algo que ya al final no depende tanto de nosotros y es un fuerte factor en esta industria. Súper. Y Tan, a ver, solamente como un poco para recapitular, ¿qué tipo de proyectos ves más atractivos para inversión en los próximos 2 o 3 años? Y no solo tienen que ser de infraestructura necesariamente, o sea, pueden ser otro tipo de proyectos que veas relacionados con la transición energética o con el mundo de la energía. ¿Qué se está financiando en Chile ahora mismo y cuáles son las barreras que ves desde una institución financiera, un banco internacional? Sí, aquí si abrimos un poco el espectro, lo que sí empezamos a ver más y más es el movimiento en el sector minero. Eso, por supuesto, por sí mismo, como nos da como otra como industria por financiar, que también se financia con proyectos con financiamiento Project Finance. Pero yo creo que lo más importante aquí para todos nosotros es toda la infraestructura como que va por alrededor de los proyectos mineros, que es como necesaria para su existencia y funcionamiento. Y aquí estoy hablando tanto de transmisión, de líneas de transmisión nuevas que se requieren, de toda la infraestructura de agua. Vemos ahora que, por supuesto, con la escasez y sequía que hay, cada proyecto nuevo minero donde por supuesto se necesita muchísimo agua para el proceso de flotación, tiene que abastecerse con agua salada o simplemente desalar el agua desalada que viene del mar. Entonces eso también son inversiones de gran escala, de miles de millones de dólares. Vemos mucho más actividad en este sector. Entonces también es relevante tenerlo en cuenta. Y quizás volviendo un poco al sector de energía, sí, vemos que hay más y más cambios como en la gran escala, pero esto no llega tanto como a gente individual. Aquí simplemente creo que donde tiene que jugar rol banca como más local, banca más pequeña. Y siempre en estos casos son problemas de un poco huevo gallina, problemas como regulatorios de estabilidad. Uno siempre tiene que convivir con empresas como más emprendedoras. Entonces es al final otro yo diría, es fin del espectro de que estamos viendo nosotros en Project Finance, donde buscamos la estabilidad absoluta, menos riesgo. Y yo creo que aquí es donde quizás hay un hueco, quizás jugadores como Mob, quizás jugadores como Corfo pueden jugar más rol para habilitar esta transición. Estoy hablando de temas al final, incluso infraestructura de carga, que vemos cada vez más autos, más buses, pero falta hacer como la última milla, yo diría, para hacer este salto. Entonces eso es un poco mi visión con este respecto. Stan, nos tenemos que ir ya acercando al cierre del programa del día de hoy y te quiero pedir un mensaje final, un mensaje de cierre con alguna idea central de lo que nos has planteado o que quieras reforzar, complementar. Así que lo denominamos Hacer la Luz, te invitamos entonces a hacer la luz. Sí, yo creo que gracias por eso y aquí creo que quería destacar como lo positivo, que efectivamente hay muchísimo como dinero como que está disponible para invertirse en Chile. Yo creo que vemos de cerca
las actividades de MOP y como la nueva administración, también el sector minero, como ya mencioné, se está moviendo. Entonces yo creo que vienen buenos años para Chile. Yo lo único que ya mencioné un poco antes es no como dejar así al lado el tema de predictive y como de poder prever los flujos para como todos los actores. Queremos tener la estabilidad y visión de largo plazo de regulación, entonces no ignorar como ningún aspecto de este lado, porque capital sí existe, pero siempre y cuando hay como visión muy clara. Entonces como quiero ir subrayando esto. Y también último mensaje, que el sector bancario al final es amigo de infraestructura y de energía, y que todos los actores al final deberían vernos como su amigo. Yo entiendo que en muchos casos somos exigentes, causamos mucho dolor, pero al final nuestro objetivo es traer mucho capital con costo muy bajo, que al final se traduce al costo final de cualquier producto que al final está involucrado muy bajo. Entonces, eso mi mensaje. Súper, muchas gracias. Muchas Y a mí gracias me a toca todos. cerrar con una canción. Así que voy a cerrar. Bueno, primero te agradezco mucho la entrevista, Stan. Ha sido súper tenerte. Has clarificado muchas dudas. Además, me encanta que siempre intentas ser muy honesto y muy abierto con las respuestas, que ayuda mucho en una entrevista. Y bueno, para cerrar, me toca a mí elegir canción. Quiero añadir un poco de variedad y de diversidad a lo que normalmente elegimos, así que elegí una canción de estilo rock fusion mapuche latinoamericano. Es una canción que me recuerda mucho al sur de Chile, una banda en particular que me recuerda a la zona de Curarrehue, donde yo he pasado mucho tiempo, y la canción es Este es mi Mapu, de Colelo Identidad Mapuche. Así que con eso nos despedimos del día de hoy. Muchas gracias, Stan, gracias, Daniel, y gracias a los espectadores que nos escuchan todas las semanas. Muchas gracias por tenerme. Gracias, Stan. Adiós. Chao.